Vamos a dedicar el tiempo que sigue, como ya habíamos anunciado, para responder preguntas que tenemos de hermanos de distintos lugares desde hace algún tiempo. La primera viene de parte de Ilsa Olga Cano Gómez, que dice así: ¿Juan dice amar a los hermanos solamente o está hablando a todos, aún los no creyentes? Sin duda alguna, el cristiano que vive a Cristo tiene que amar a todos los hombres sin excepción alguna. Por supuesto, tiene que amar a sus hermanos en la fe, los que son miembros de la familia de Dios, pero no tiene que excluir a nadie, por cuanto Dios no excluyó de su amor a nadie. Cuando algunos dicen por ahí que Dios no ama a los pecadores, es una contradicción con la enseñanza general de la Biblia. Dios amó a todos de tal manera que amó al mundo. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, no hay limitación en cuanto al amor de Dios. De la misma manera, ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:5, para que nosotros al impulso del Espíritu seamos capaces de amar a Dios, a nuestros hermanos y al resto de los hombres aquí en la tierra, incluyendo aquellos que son desagradables, que nos persiguen, que nos injurian y otras cosas por el estilo, porque de la misma manera Dios amó a aquellos que le habían considerado su enemigo personal. No hay disculpa ninguna para no amar a todos. Gilberto Navarro pregunta: ¿la parábola del trigo y la cizaña es para la Iglesia o para Israel? Porque dice que los ángeles sacarán del reino a los malos. En uno de sus vídeos habló de dos mujeres, una tomada y otra dejada, y dijo que la que es tomada es la no creyente que será echada fuera. La parábola está en Mateo capítulo 13, y en todas esas parábolas se dice que el reino de los cielos es semejante, pero habló del misterio primeramente. El término misterio en relación con la Iglesia es la palabra que Pablo utiliza para revelar lo que antes era desconocido y para referirse especialmente a la Iglesia. Por tanto, la parábola del trigo y de la cizaña es muy parecida a la de el trigo, el hombre que siembra el trigo, el sembrador que echa trigo y que tiene distintos resultados, pero específicamente es para la Iglesia. Esa expresión o ese simbolismo de que al final del tiempo los ángeles actuarán recogiendo a los no salvos y sacándolos afuera, excluyéndolos del reino, se producirá cuando Cristo venga para reinar en la tierra y juzgará a Israel y juzgará a las naciones, permitiendo entrar en el reino solo a los salvos. Por tanto, no hay variación ninguna con la enseñanza que Cristo dio a Nicodemo cuando él tenía la duda de si entraría o no en el reino por su propia justicia personal. De manera que al reino de los cielos se accede por la fe, tanto en el tiempo presente como en el tiempo futuro. Finalmente, en el término de la historia de la humanidad, antes de cielos nuevos y tierra nueva, habrá un tribunal, el trono blanco, en el que comparecerán solo los que no han creído en Jesús. Luis Gavarre, dice: ¿cómo se liberaban los poseídos en el antiguo pacto y por qué hubo tanta manifestación de demonios en el tiempo de Cristo y los apóstoles y no se ve esas manifestaciones en el Antiguo Testamento? Bueno, en el antiguo pacto la liberación de demonios se producía de la misma manera que hoy, por la autoridad de Dios. De manera que Dios es el único que puede ordenar a un demonio o a varios demonios y que salgan de él. En tiempos de Cristo, la manifestación diabólica era una realidad, porque además de la acción diabólica sujetando a los hombres, de alguna forma, especialmente en los tiempos de Cristo, los demonios sabían que Jesús era el enviado de Dios
y que era el Mesías prometido, el Salvador de los pecadores, y actuaban desesperadamente, causando el mayor número posible de problemas para que algunos, por lo menos, se apartaran del Señor y no creyesen en Él. Las manifestaciones en los tiempos de Cristo se ven más que en el Antiguo Testamento porque son más intensos los relatos relacionados con el periodo de tiempo del Señor. No hay duda alguna que el periodo del Antiguo Testamento es infinitamente más largo, más extenso que los 3 años y medio de ministerio del Señor descritos en el Nuevo Testamento y los complementos también de la misión apostólica en Hechos y en las epístolas. Richard Jiménez pregunta: ¿los gentiles o los apóstatas que se queden en la gran tribulación tienen posibilidad de salvación? Sin duda ninguna, sí. Durante el periodo de la gran tribulación se predicará el Evangelio a todo el mundo por medio de 144.000 señalados del pueblo de Israel y enviados por Dios a las naciones para proclamar el Evangelio. Prueba de ello es que debajo del trono en el cielo están presentes las almas de los que han sido en ese tiempo muertos por el testimonio de Jesucristo. No hay un instante en la historia de la humanidad que no haya salvación. Desde el primer hombre que fue salvo por gracia mediante la fe antes del diluvio, hasta el último que se salve antes de cielos nuevos y tierra nueva, Dios ha estado salvando a todos, no importa en qué momento, exigiendo de los hombres solamente una cosa: creer a Dios y aceptar sus promesas. Por tanto, en el tiempo de la tribulación habrá una enorme salvación de personas por la predicación del Evangelio. Daniel Jiménez dice: ¿pueden los ángeles llamar Padre a Dios? Pues la verdad es que no sé si pueden o no. Indudablemente la Biblia llama a los ángeles los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, pero probablemente sea simplemente una referencia al hecho creacional. En ese sentido, los ángeles tienen un creador, que es el Padre, en el sentido de traerlos a la existencia de todos los ángeles, pero no encuentro en ningún lugar de la Biblia que los ángeles llamen Padre a Dios. Solo Nathan John: somos salvos por gracia, pero ¿qué hago si alguien me dice que la enseñanza de Joel no va dirigida a cristianos sino a judíos de aquella época? Bueno, no sé cuál es la relación que hay entre la respuesta de Pedro en Hechos capítulo 2, aludiendo a la profecía de Joel, y la salvación por gracia. La salvación por gracia es la única forma de salvación en la historia de los hombres. Esto lo tenemos que tener claro. Nadie se salva de otra manera más que por gracia mediante la fe a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora, la enseñanza de Joel, la aplicación de la profecía de Joel hecha por Pedro se entiende de distintas maneras. Una, que fue cumplida totalmente en Hechos de los Apóstoles, en el momento del descenso del Espíritu Santo. Muy dudosa esa interpretación porque hay asuntos de la profecía como la conmoción cósmica, etcétera, etcétera, que no se ha cumplido ahí en ese tiempo. Segundo, que se ha cumplido parcialmente. El Espíritu Santo viene sobre personas del pueblo de Israel, concretamente en aquel primer momento, y se cumplirá el resto en el final. Otros piensan que ha sido una simple referencia para decirles: señores, lo que ustedes están viendo hoy, ya lo anunció Joel, hablando de un momento en que el Espíritu de Dios venga y los mayores y los más jóvenes van a profetizar y van a ver visiones. Por tanto, la interpretación de Joel no tiene nada que ver con la salvación. Y si alguien dice que esa profecía es una profecía que tiene que ver solamente con los judíos de aquella época, no está diciendo ninguna herejía, y debemos entender que la interpretación es diferente conforme se observe el pasaje textual en sí mismo. Pablo Abal de la Fuente:
¿Cómo pudieron tener sexo los ángeles según Génesis 6? ¿Poseyeron cuerpos de otros hombres? ¿Se formaron sus propios cuerpos? ¿Cómo es que Dios lo permitió? Primero, no podemos responder preguntas para las que no tenemos respuesta bíblica. ¿Se materializaron los ángeles entonces? ¿Es posible? Puesto que también se materializaron ángeles en el tiempo de Abraham que acompañaban al Señor. ¿Permitió el Señor la materialización de los ángeles buenos y no la de los malos? Es posible. Y es posible que los ángeles malos los caídos llegaron a materializarse de alguna manera poseyendo cuerpos materiales formados por ellos mismos para sí mismos, que Dios castigó de forma total, impidiendo que esto se reprodujera en el tiempo. Pero también pudieron haberse apropiado de cuerpos humanos. No tenemos respuesta para eso. Por tanto, es mejor dejarlo en el sentido de entender que los ángeles, los hijos de Dios, vinieron y tomaron las mujeres de la tierra y engendraron hijos en ellas, y Dios no lo permitió entonces, lo consintió por alguna razón especial, pero frenó ese instinto diabólico y los ha condenado y retenido en prisiones de oscuridad para el juicio. Creo que no debemos preguntarnos nunca por qué Dios lo permitió, porque solo Él tiene respuesta a una cosa semejante. Lo digo de otra manera. ¿Por qué permitió Dios el pecado en el hombre? Bueno, Él sabe el por qué. Lo que me sorprende no es que haya permitido la caída del hombre, sino que anteriormente preparó el camino de salvación para el hombre que iba a caer. Gregorio Rodríguez comenta: la gracia de Dios no es algo, es alguien dado, entregado por el Padre al hombre. La gracia no es la salvación, sino un Salvador. Aunque con el regalo de Dios se nos da todo lo que necesitamos, se nos da con Él todas las cosas. El problema es que se utiliza el mismo término gracia. Nunca se entendió bien quién es la gracia y procede a reformular la doctrina. Bueno, respeto mucho tu posición, pero quiero decirte que la Biblia enseña que la gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. Jesucristo es el dador de la gracia, pero la gracia es un don de Dios, un regalo de Dios. Es verdad que el don de Dios comprende también la entrega del Salvador, pero hay que distinguir dos cosas: el Salvador que salva por gracia y la gracia que hace posible la salvación. La gracia está programada, proyectada, establecida por Dios antes del tiempo de los siglos y es depositada en Cristo y viene con Él al mundo para ejecutar, para cumplir el programa de salvación y salvar a todo aquel que crea. Por tanto, tenemos que distinguir necesariamente en teología la gracia como un elemento en el cual Dios establece la salvación del hombre y el dador de la gracia, que es Cristo, que a su vez es un regalo de la gracia de Dios. Pero la gracia es una cosa, el que da la gracia es otra, el Salvador es el que da la gracia, pero la gracia no es en sí mismo extensa, plena y absolutamente el Salvador. David Llanes Montano pregunta: ¿qué significa y cómo puedo vivir a Cristo? Bueno, vivir a Cristo es la acción que el Espíritu Santo hace reproduciendo al Señor en nosotros. Recuerda que en Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo dice que Dios nos predestinó para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esa imagen de su Hijo, esa formación, esa conformación a la imagen de Cristo es una acción del Espíritu Santo. Vivir a Cristo significa específicamente andar en el Espíritu, no tener pecado oculto sin confesar, no resistir al Espíritu. Y cuando esto se produce, el Espíritu reproduce a nosotros en Cristo y nosotros podemos vivir a Jesús. Jonatán Pedraza Reséndez: en relación con la sola Escritura, hay quien argumenta que la misma Escritura no avala en ningún texto bíblico el principio de la sola Escritura,
que es la Iglesia quien reconoció el canon bíblico, y esto comprueba la necesidad de la autoridad de la Iglesia y de la tradición. Que la Iglesia protestante tiene un marco histórico de tradición en el que sustenta su sistema interpretativo. Que el principio de la sola Escritura es el causante de las denominaciones dentro del protestantismo. Querido hermano y amigo, hay un pupurri, decimos aquí en España, una revuelta de cosas en esa reflexión. Primero, la Escritura es inspirada por Dios y no hay nada que pueda generar un principio de fe que no sea la Escritura. Efectivamente, la Iglesia reconoce el canon bíblico reconociendo los libros escritos por los apóstoles y los del Antiguo Testamento reconocidos por los judíos, los reconoce como inspirados, pero no hay autoridad en la Iglesia para reconocer los libros, sino que los acepta por el hecho de dónde proceden, conducida por el Espíritu Santo. No hay un marco jerárquico, ni un consejo, ni un congreso, ni un concilio que diga este es el canon bíblico. Se ha ido reconociendo a lo largo del tiempo por la condición de los que cada uno de esos libros sustenta. Además, el principio de la sola Escritura no es el causante de denominaciones. Las denominaciones dentro del protestantismo son accidentes históricos que llevan el nombre a consecuencia o en razón de cómo fueron producidas. Por ejemplo, en la Reforma Segunda, llamemos así, hay bautistas. ¿Por qué se le llama bautistas? No porque ellos quisieron, sino porque enfatizaban la doctrina del bautismo. Hay presbiterianos, hay pentecostales, hay luteranos que siguen una tradición, entre comillas, que corresponde a las enseñanzas de Lutero. Hay calvinistas, pero todos ellos descansan en una sola verdad. La Escritura es inspirada plenariamente por Dios y la única norma autoritativa en materia de fe. Si vamos a ese sentido, la misma escisión aparentemente visible del protestantismo se produce también en la Iglesia Católica. Hay franciscanos, jesuitas, dominicos, etcétera, 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 manteniendo distintos aspectos externos, pero una sola orientación en cuanto a la fe general que profesan. Otra vez Jonathan Pedraza dice: la controversia entre algunos teólogos evangélicos sobre salvación por señorío y libre gracia, ¿cuál es el punto de divergencia entre ambas posturas? El tema es bastante amplio y bastante complejo. Salvación por señorío significa generalmente que para ser salvo hay que reconocer a Jesús no solo como Salvador, sino como Señor. Pero la Biblia enseña con toda claridad que la única demanda para salvación es: cree en el Señor Jesucristo. Ahora bien, el que cree en Cristo, ¿acepta a Jesús como Señor o no ha creído? Santiago habla de que la salvación no es solo por fe, sino por obras, en el sentido de que la fe que salva es la fe que produce las obras que corresponden al hecho de una profesión de fe y de una entrega al Señor. La libre gracia enseña que Dios extiende su gracia para salvar a todo aquel que crea. Pero en resumen, lo que tenemos que entender con claridad es que no hay más que una condición para creer y ser salvo, que es el ejercicio de la fe. Y la salvación se recibe porque creemos en el Salvador y lo aceptamos como Señor si verdaderamente hemos creído en Él. Me preguntas cuál es el punto de divergencia. Estas posturas, como todas las posturas, a veces se radicalizan cuando queremos enfatizar lo que personalmente cada uno quiere que otros entiendan de cuál es la correcta interpretación de algo. De nuevo, Jonathan Pedraza
Pregunta, ¿considera que las iglesias más conservadoras necesitan estudiar más la doctrina de los demonios que evite las prácticas extremistas en este campo? ¿Qué opina de los libros que han surgido desde la perspectiva conservadora? Primero, iglesias conservadoras o no conservadoras necesitan estudiar más la doctrina de los demonios porque es una doctrina bíblica. Que cuando tú conoces bien la doctrina, no llegas a extremos a los que algunos llegan por desconocimiento, es una verdad. Pero no solo en el campo de los demonios, en el campo de la salvación, en el campo de la escritura, en el campo de las 9 doctrinas fundamentales. Por tanto, necesitamos estudiar más la doctrina de los demonios para que estos que practican asuntos extremistas como ir a buscar a los demonios para golpearlos, desafiarlos para vencerlos cuando ya están vencidos, echar fuera demonios cuando no hay demonios que echar y cosas parecidas, desaparecen cuando se conoce la Biblia. El gran problema está en que la Biblia se enseña poco y muchas veces mal en las congregaciones. Federico Pozzi Suárez, espero su estudio de espiritualidad trinitaria. Mi querido Federico, hablar de espiritualidad trinitaria exige una base teológica, yo diría, bastante elevada. Podemos un día hablar de espiritualidad trinitaria en forma sencilla y enseñar o recordar lo que la Biblia dice de la acción de cada una de las personas divinas en el creyente. Pero entrar en otras profundidades que tiene que ver con este tema de espiritualidad trinitaria exigiría entender bien el trabajo intratrinitario de las personas divinas y extratrinitario de las mismas. Y como comprenderás, es bastante complicado predicar sobre unos temas tan profundos. Vayamos despacito con las cosas más sencillas de la palabra y vayamos madurando para que un día, no sé cuándo, si el Señor lo permite, podamos tener un estudio más profundo de espiritualidad trinitaria. Twin dice, ¿qué diferencia hay en el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Bueno, voy a mencionar 2 o 3 cosillas. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los hombres, capacitaba a los hombres, orientaba a los hombres. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo está en los creyentes, reside en los creyentes, dirige la acción de la Iglesia, conduce el pensamiento, ilumina el corazón, etcétera, etcétera. Por tanto, hay una diferencia esencial. Jesús lo dice de esta manera: el Espíritu que ahora está con vosotros y que estará en vosotros. Mark Calway, un amigo, me dijo que cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, es algo simbólico, ya que si tanto el Padre como el Hijo son omniscientes, ¿para qué va a interceder el Espíritu? ¿Qué es la intercesión del Espíritu? ¿Puede el Espíritu perdonar pecados? Primero, el creyente tiene un intercesor en la presencia de Dios, que es Cristo, y en la tierra el Espíritu Santo. El hecho de intercesión del Espíritu Santo, sobre todo en este texto que dice que intercede con gemidos indecibles, está vinculado a lo que Pablo enseña sobre la oración. Y dice, yo no sé cómo conviene orar. Es decir, ¿qué es lo que conviene para mí en circunstancias concretas, o para la Iglesia, o para el mundo? Es decir, ¿qué es lo que yo debo orar y pedir a Dios sobre algo? A veces nosotros creemos que lo ideal sería algo que nosotros deseamos y Dios tiene otro plan dispuesto, otro plan diferente. Por tanto, lo que el Espíritu Santo hace es traducir al lenguaje de Dios la petición incorrecta mía para que el Padre conteste siempre, como Cristo dijo, a las peticiones de su pueblo. A veces, en ocasiones, no entendemos mucho la respuesta de Dios, pero es siempre la respuesta que conviene. Por tanto, nadie diga, porque es contrario a la Biblia, que el Espíritu no intercede.
Y nadie diga que eso es un lenguaje figurado, porque es un lenguaje plenamente literal que debe ser interpretado de esa misma manera. Lo que ocurre es que a veces mantenemos posiciones para defender nuestra teología. Y la única forma de establecer la teología correcta es aceptar lo que la Biblia enseña, porque es la única materia en esa autoridad. Leticia Barcales, en relación con la marca de la bestia, dice que no tiene que ser un chip. Puede ser algo marcado con láser debajo de la piel. De nuevo, estamos tratando de interpretar figuras de lenguaje como algo literal. En ningún lugar habla de marcas por debajo de la piel. En último extremo diría que recibió un sello. El sello siempre es por encima, la marca siempre es por encima. Lo que está diciendo el pasaje es que el simbolismo es este. El que no tiene la marca no puede comerciar, no puede vivir, no tiene documentación, valga la expresión, en el tiempo actual. Por tanto, el 666 es hombre, hombre, hombre. El que no acepte al hombre en lugar de Dios no tendrá opción posible en la creación que viene. Y de forma especial cuando el anticristo gobierne en el mundo. No perdamos tiempo en determinar sobre si es un chip, sobre si es una marca láser o si es un tatuaje. Está diciéndonos algo que va a ocurrir y que tiene que ver con un procedimiento, con un acontecimiento, con una forma de vida que tendrá lugar en el futuro. Quiero hacer una sugerencia. No perdamos el tiempo en cosas que no son de la fe. La tribu Oriflame Salapa. Las personas que son unicitarias o unitarias pueden ser salvas. La salvación es por gracia mediante la fe. Estas personas entienden que Dios se manifiesta de una forma como Padre, de otra forma como Hijo, de otra forma como Espíritu. Creen que Dios salva por la obra redentora de su Hijo. Hay ciertos inconvenientes y contraposiciones en esa forma de entender. Lo que ellos están negando, digamos así, es la esencia de la Trinidad. Pueden ser salvos. La única forma de salvarse es creer en Cristo como Salvador personal. Pero, ojo, la Biblia dice también que el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Y la Biblia enseña con toda claridad que las tres personas divinas han actuado en la operación de salvación. Por tanto, quien cree en Cristo, cree en el Padre también, porque Cristo le ha llamado Padre de una forma muy directa, y cree en el Espíritu Santo por envío de Dios aquí a la tierra. La formación, la teología, la disposición unitaria en cuanto a Dios es peligrosísima porque no es bíblica. Fioribete Trujillo Sánchez. Pastor, a mi gusto es mejor en el fondo su biblioteca. Bueno, gracias por tu gusto. Hablaré con los realizadores del canal para que tengan esto en cuenta, y es probable, yo no estoy en esa tecnología ni me meto en eso para nada, es probable que de vez en cuando en lugar de la biblioteca haya un paisaje, haya un fondo de colores, no sé lo que, pero lo importante es que, guste o no guste, es un espacio de tiempo que no se puede mantener la misma imagen de forma indefinida. Jacqueline Adón, del mensaje de la persona de Cristo, ¿cuáles son las 4 cosas que solo son enseñadas a los cristianos de hoy? Bueno, perdóname, Jacqueline, eso es una figura de lenguaje. Cuando aquí en España decimos, ese hombre, esa persona solo sabe 4 cosas, quiere decir que sabe muy poquito. Y lo que yo quise decir es que acerca de la persona de Jesucristo se enseñan 4 cosas.
4 asuntos simples y que hay muchísima más riqueza que enseñar acerca de la doctrina de Jesús. Tito Zavala pide: toque el tema del mundo preadámico, o rey de Tiro. Supongo que está refiriéndose a que toque el tema de Satanás. Tomamos nota de eso y en algún momento tocaremos un poco más intensamente la acción de Satanás antes de la creación, en lo poco que la Biblia revela de eso, y extenderemos el comentario a lo que la palabra de Dios revela sobre esa condición de Satanás. Gelson Hernández: me gustaría estudiar la Escritura con usted. Espero la respuesta. Amigo mío Gelson, una de las cosas que yo tengo es menos tiempo del que necesito. De manera que es muy difícil poder atender a una persona para estudiar la Escritura. Pero puedo sugerirte varios centros online, por extensión, a distancia, como queráis llamarle, en donde puedes estudiar la palabra de Dios de una forma muy sana, muy bíblica, y te pueden ayudar en todo esto. El Vichy: ¿nos enseñaría griego o hermenéutica? La misma respuesta que anterior. Ahora quiero deciros algo. Estudiar hermenéutica es mucho más sencillo que estudiar griego. Algunos piensan que estudiar griego es comprarse los libros de textos que comienzan a despejar algunas incógnitas y a decirte 4 cosillas. Vuelvo a repetir la misma frase que la hermana preguntaba antes. Estudiar griego necesitas mucho tiempo y primeramente necesitas conocer muy bien la gramática castellana. Si tú no sabes lo que es una declinación, no puedes estudiar griego. Si tú no sabes lo que es un pasado perfecto y la distinción del pasado perfecto y del pasado, va a ser difícil que entiendas los verbos en griego. Si tú no sabes lo que son las preposiciones de relación, de orientación, de tiempo, vas a tener dificultades para entender las preposiciones en griego. Por tanto, estudiar griego requiere un profesor al lado, buena disposición y tiempo. Nadie puede conocer griego en condiciones a no ser que dedique 5 años de estudio para esa materia. Es mejor no saber griego y saber Biblia en castellano. Eso es lo importante para enseñar la palabra del Señor a la congregación. Y hay muchos elementos auxiliares que pueden facilitar el conocimiento de palabras, de verbos, etcétera, etcétera, para que puedas enseñar más claramente algunos de los textos de la Escritura. Darío Belli: si el traslado de la iglesia es antes de la tribulación, ¿cómo se interpreta 2 Tesalonicenses 2? Pues de una forma muy sencilla. La interpretación de 2 Tesalonicenses 2 tiene que ver con las manifestaciones del hombre de pecado. El hombre de pecado es el anticristo. El anticristo se manifiesta de forma especial en la última semana de las 70 semanas de Daniel. Y la iglesia habrá sido llevada anteriormente a la presencia del Señor. Por tanto, Pablo recuerda a los tesalonicenses que decían: por las circunstancias que nos rodean, ya estamos en la tribulación. Les recuerda: no podéis estar en la tribulación porque aún no se ha manifestado el hombre de pecado y el hijo de perdición. De manera que el traslado de la iglesia será antes de la tribulación. Y el capítulo 2 de la carta 2 Tesalonicenses tiene que ver con hechos, con acontecimientos, con circunstancias, con programas, con sucesos, con eventos de la última semana de Daniel. Paulina Urmeneta, en referencia con Pedro que caminó sobre el mar,
Mateo 14:30 se lee que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces pidiendo ayuda al Señor. Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Se hundió porque tuvo miedo. ¿Dudó? Y no cuadra eso con lo que dice Samuel Pérez. Gracias, Paulina, por tu indicación, pero voy a repetirte lo que dije. Pedro no caminó por propio gusto o por propia decisión o por propia fe sobre el mar. Lee el pasaje y verás que Pedro dice al Señor: si eres tú, quiero identificarte, si eres tú el que estás ahí caminando sobre el agua, quiero saber qué eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Nota lo que dice Pedro: que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Lo has entendido bien? ¿Qué ocurre? Cristo dice: ven. Y Pedro no puede resistirse a la voz de autoridad de Jesús. Cristo cumple la petición de Pedro y le dice: ven. Y Pedro sale de la barca y Pedro camina sobre el mar como había pedido al Señor por la autoridad y omnipotencia del Señor. Y de pronto Pedro llegó al lado de Cristo. ¿Qué ocurrió? Bueno, ya se cumplió lo que había pedido. Pedro le dijo: que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Cristo dijo: ven. Y Pedro fue sobre las aguas y llegó a Jesús. ¿Y qué pasó? Que Pedro se hundía como tú y yo nos hundimos en el mar. Ahora, si Pedro hubiera tenido fe, dijo Jesús, como un grano de mostaza, hubiera podido decir al monte: arrójate al mar, y lo hubiera hecho. Por tanto, hubiera podido creer que podía caminar sobre las aguas y no se hundiría. Esto es verdad. Vio el viento, vio el mar albordado, y la fe de Pedro no fue suficiente para continuar con una experiencia nueva. Pero hay dos experiencias ahí. Una, la anterior, por la que Pedro viene a Cristo por orden de Cristo, y otra, la del fracaso de Pedro a causa de su fe después de haberse cumplido la petición al Señor. Luego, la fe de Pedro nada tuvo que ver con el caminar hacia Jesús, sino que fue la autoridad de Jesús que hizo ir a Pedro. De la misma manera que el paralítico no tuvo nada que ver con la voz de autoridad de Cristo que le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. A lo mejor pensó que podía ser sanado. Yo no lo dudo, la Biblia no lo dice. Los amigos tenían fe de que podía ser sanado por Jesús. Pero Cristo le dice: levántate, toma el lecho y vete a casa. Y la voz de Cristo es irresistible. Cuando Cristo dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera, Lázaro salió de la tumba, porque la omnipotencia de Dios estableció un mandamiento. Y ese mandamiento en soberanía y en omnipotencia se cumple. Por tanto, tengamos mucho cuidado con la fe del hombre en circunstancias especiales, y sepamos distinguirla en todo de la autoridad especial de Jesús, cuando presente en la tierra ordenaba y era obedecido. Enseñanza bíblica cristiana. Veo la necesidad de predicar más acerca del Espíritu Santo, pero criado en un ambiente bautista, me pregunto: ¿cómo darle honra al Espíritu de Dios sin dejar de ser cristocéntrico? Si tú eres cristocéntrico, honras al Espíritu Santo, porque esa fue la relación que Cristo tuvo con el Espíritu Santo. Bautista, me dices. Hombre, los bautistas honran, los que yo conozco, y son muchos, honran al Espíritu Santo de Dios, como lo honro yo y lo honras tú. Dar honra a Dios Trino corresponde honrar a cada una de las tres personas divinas. Ser cristocéntrico significa que Cristo es el núcleo de la razón de la vida, la causa de la salvación, el modo de la santificación y la esperanza de gloria. Cristo está en el centro de la vida, porque es el centro y la cabeza de la Iglesia, y está presente en el corazón de cada uno de los cristianos. Pero si yo honro a Cristo, honro a Dios, y honro al Padre, y honro al Espíritu, y honro al Verbo encarnado, nuestro Señor. Por tanto, dar honra al Espíritu de Dios no es mermar en nada la honra a Jesucristo, porque, entre otras cosas, el Dios de la Biblia no es una persona, es un ser. Y ese ser existe en tres personas.
Cuando yo honro una de esas personas, estoy honrando al ser divino que es Dios. Una conversación en el canal entre Luis Gabarre y Fer Magdilo. Son inspiradas las versiones o traducciones de la Biblia. No son inspirada ninguna traducción o versión de la Biblia. Lo único que es inspirado es el original, que se traduce a los distintos idiomas que corresponden, valga la expresión, la redundancia, a cada una de las traducciones de la Biblia. No existe traducción inspirada. Las traducciones son firmes en la medida en que se ajustan literalmente a los manuscritos que tenemos de la Biblia. Cuanto más fiel al manuscrito, cuanto menos interpretación del traductor, más próxima es a la verdad expresada en el texto. Pero dejémonos de hablar de versiones inspiradas. He oído incluso a personas hablar de himnos inspirados. No hay nada inspirado escrito más que la Biblia. Por tanto, por favor, entendamos y busquemos las versiones más cercanas a la traducción del texto bíblico, pero no digamos que una versión es inspirada y las otras no son inspiradas, porque no hay ninguna versión de la Escritura inspirada. Tienen autoridad plenaria. La Biblia es autoritativa, la versión que yo tengo aquí encima de mi mesa es autoritativa porque traduce la autoridad de Dios dada en el escrito bíblico y porque el Espíritu Santo de Dios cuidó para que las traducciones, las versiones que se ajustan al texto en que fueron escritas sean fieles a lo que se escribió entonces. Toby dice, ¿podemos decir que Dios está usando la pandemia o que es autor de la pandemia? Dios usa todo para gloria de su nombre y la pandemia le está utilizando para advertir al mundo que Él está ahí, para que el mundo sepa que algo tan pequeñito como un virus, indudablemente creado por Dios, forma parte de la creación de Dios, puede actuar de una forma asombrosa, paralizando economías y causando muertes en el mundo. Y todas estas cosas son advertencia que Dios dice en un mundo que niega la existencia de Dios, que no quiere saber de Dios. Dios dice, yo estoy aquí, observarlo. Pero lamentablemente el mundo seguirá rebelde a Dios. Ahora Dios usa eso para advertir a los hombres, como cualquier otra cosa, de toda la creación y de todos los eventos que se produzcan, porque Dios es soberano y Dios es Dios. Solo Dios, sola Escritura. Me gustaría que pudiese recomendarnos libros de teología en español de autores protestantes o católicos y también de autores alemanes, ya que estamos influenciados por teólogos anglosajones. Bendito sea Dios por la teología anglosajona. Quiero deciros que los teólogos anglosajones son fieles, la mayoría de ellos, a la palabra de Dios. Quiero deciros que han dedicado tiempo y horas de reflexión y de estudio a la Biblia y son dignos de tremendo respeto. Lee teología anglosajona correctamente traducida, pero indudablemente hay más teología que la anglosajona. Daros ahora una relación de nombres de autores evangélicos, latinos o católicos resultaría bastante complejo, pero si alguien tiene interés, por favor escriba al canal y con mucho gusto enviaremos una nota personal al que lo solicite. Guillermo Hidalgo. Se han mencionado posiciones de interpretación de profecía, los preteristas, dispensacionalistas y dentro de estos a dos grupos. ¿Cuáles son los subgrupos dentro de estos? Pues mira, un montón, cada uno de ellos puede dividir los grupos de su forma, a su forma de ver conforme a algún énfasis que encuentren ellos, pero preteristas son aquellos que creen que la profecía futura ha tenido ya cumplimiento y que lo único que esperamos para que se cumpla son cielos nuevos y tierra nueva y la resurrección final de justos y de injustos. Dispensacionalistas son los que enfatizan el sistema dispensacional de hermenéutica y lo acopian, lo apropian
para establecer sobre él una determinada teología. Dentro de estos grupos pueden estar aquellos que creen que la Iglesia será arrebatada antes de la tribulación, pretribulacionistas. Los que piensan que puede ser arrebatada a media tribulación, midi tribulacionistas, y los que piensan que la Iglesia será arrebatada después de la tribulación, post-tribulacionistas. De esta manera podríamos dividir mucho de esto. Lo importante, mis queridos hermanos, no son las divisiones, es que entendamos la profecía y que seamos dispensacionales en cuanto a hermenéutica, pero no añadamos nunca los ismos o los istas, que generalmente tienen problemas y dificultades. Discrepancias. Iván Melnichuk, Anita Díaz, Fermac Dilo, dice: ¿es lícito para un creyente celebrar la Navidad? Bueno, esta es la polémica histórica. Primera cosa que debemos observar: Navidad es el 25 de diciembre, ¿verdad? Nadie puede decir que en ese día nació Jesús. ¿Por qué? Porque nadie sabe la fecha del nacimiento de Cristo. La cristiandad en general adoptó 25 de diciembre para recordar el nacimiento del Señor. ¿Es malo eso? Otros les gustaría que fuese el 14 de marzo. ¿Es malo eso? Otros querrían que fuese el 3 de septiembre. En cualquier circunstancia, en cualquier fecha que se hubiera elegido, coincidiría con la festividad de un dios romano o griego. Luego, decir que la Navidad es una fiesta pagana sería una fiesta pagana en relación con la divinidad romana o griega que se celebrase ese día, pero los cristianos no están pensando en los ídolos, están pensando en el nacimiento de Jesús. Y si hay algo fantástico es recordar la cruz de Cristo, el ministerio de Cristo, la ascensión de Cristo y el nacimiento de Cristo. Las iglesias suelen celebrar un día al año para sus conferencias, llamadas así, o sus cultos especiales, o sus encuentros especiales, que coinciden muchas veces con la inauguración del local, con el día en que la obra se estableció en ese sitio. Te das cuenta que cualquier día del año tiene un dios griego o un dios romano al que se veneraba, se adoraba especialmente en esa fecha. Luego, si todas las fechas coinciden con el calendario de los dioses romanos o griegos o celtas, entonces lo mejor es que no tengamos ningún acto especial, porque es idolatría. El árbol no es objeto de adoración, es simplemente un adorno que se coloca en el tiempo de Navidad. Alguien dice: es que los celtas adoraban a los árboles y los judíos adoraban debajo de los árboles. Debajo de árboles frondosos adoraban a los dioses. Pero los cristianos no vinculan el árbol con ningún objeto de adoración, sino con el que es la luz del mundo. Ahora, yo puedo alegorizar el simbolismo, porque cada uno toma lo que quiera y dice de lo que le parece. ¿Quieres un simbolismo cristiano del árbol de Navidad? Te lo doy, muy simplemente. El árbol de Navidad es un árbol verde, así también el cristiano, su hoja no cae. Segundo, es un árbol luminoso, así la vida del cristiano. Vosotros sois la luz del mundo. Es un árbol orientado hacia arriba, así también vosotros, vuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué parece? He hecho una alegoría del árbol de Navidad. ¿Es eso lo que significa? Pues no, es simplemente un adorno que se coloca en ese tiempo. ¿No quieres tener árbol de Navidad? No lo tengas, pero lo que no debes es juzgar al que lo tiene.
además de esto, en la conmemoración del día de Navidad, los creyentes recuerdan el nacimiento de Cristo, y nuestro hermano dice que lo único que hay que recordar es el partimiento del pan. Perdone, no estableció Cristo solo el partimiento del pan, también estableció el bautismo. Cristo fue ejemplo de convivencia social. Él iba a las fiestas sociales de entonces, estaba en una boda. Y Cristo bebía vino, nunca se emborrachó, pero los enemigos de él le llamaban bebedor y comilón. Y Cristo dijo a los suyos que no enseñasen solo el partimiento del pan, sino que le recordasen a los creyentes todas las cosas que él había mandado. Por tanto, hay mucho más que el partimiento del pan. El partimiento del pan es una institución que Cristo establece, una ordenanza que Cristo establece como un rito simbólico hasta el momento del arrebatamiento de la Iglesia, que se puede celebrar el domingo o el lunes, el martes, el jueves o todos los días de la semana, o una vez por mes o una vez por año. Lo importante es que se cumpla la ordenanza. Ahora yo quiero llamar la atención de todos a un pasaje de la carta a los romanos. No contiendas con nadie sobre opiniones. Y estas son opiniones. Porque uno cree que se puede comer de todo, el otro es débil, come solo legumbres, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para sostenerle. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El asunto de Navidad es un asunto mental. Si tú no estás de acuerdo en celebrarla, no la celebres. Ahora, el extremar el asunto para no conmemorar, para no celebrar los cumpleaños de las personas, me parece que es un extremo malo. E incluso contrario a la Biblia. Porque el nacimiento de un niño no es un accidente, sino un regalo de la gracia, un don de Dios. Y qué menos que decirle a Dios en el día del nacimiento de ese niño: gracias por lo que tú hiciste. Y si quieres hacerle un obsequio a ese niño, no lo estás venerando, lo estás amando. Que Dios permita que todos seáis liberados de la ley y viváis en forma seria delante de Cristo para gloria de su nombre. Luis Gabarre: si el Espíritu Santo es una persona, ¿por qué dicen que no le vemos? Si Juan el Bautista lo vio en forma corporal, ¿se ve o no se ve? El Espíritu Santo no se ve, porque es espíritu. Cuando se manifestó, en su manifestación invisible, se hizo notoria su presencia en forma corporal como paloma que descendía, como señala Juan el Bautista, o como llama de fuego que bajaba sobre los creyentes. Solo se ve literalmente, solo se verá literalmente en el cielo a Jesucristo, que es la expresión absoluta de la gloria de Dios. Amara Casamiquela Torres: ¿cuál es la versión de la Biblia que se acerca más al original? Pues mira, no lo sé. Hay algunas Biblias que son muy fieles al original. Permíteme mencionarlas: Reina Valera, Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas y la Biblia textual en el mundo evangélico. Probablemente la Biblia textual sea la que más ha enfatizado en una traducción literalísima de los originales hebreo y griego para el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero cualquiera de esas Biblias
es una buena versión para leer, meditar, estudiar y sobre todo obedecer. Horacio Esteban dice la palabra que Jesús inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. ¿Le fue dado a Jesús el Espíritu de los hombres? ¿Cuándo le fue dado? Bueno, Cristo es un hombre, es el Verbo encarnado. Por tanto, todo lo que tiene el hombre lo tiene Jesús, salvo el pecado. ¿Cristo tiene espíritu humano? Sí, lo dice claramente Juan en la resurrección de Lázaro, que Cristo, conmovido en espíritu, lloró. Ese es espíritu del hombre. ¿Tiene alma humana? Por supuesto. Dice Cristo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Tiene cuerpo humano? Naturalmente que sí, podía ser palpado. Todas esas características y propiedades del hombre le fueron dadas a Cristo en la concepción virginal del Verbo eterno en el seno de María por obra del Espíritu Santo. Zacur Córdoba Mesina. Sería edificante una serie de prédicas sobre sofonías, como hizo con Ageo. Bueno, tomo nota de ese asunto y oraremos al Señor para que si Él lo orienta en el futuro, lo podamos hacer. Raúl Héctor Taboada, deseo una enseñanza de Romanos 3, 19 a 31, haciendo una explicación de los versículos o capítulos anteriores y de la que viene después. Mi amado hermano, la exposición de Romanos 3, 19 a 31 requiere, no te digo menos, para hacerla en condiciones que 3 horas. Y si además le añadimos el enlace de lo que antecede del capítulo 3 y también del capítulo 2, y seguimos haciéndolo con el capítulo 4, imagínate lo que sería. Pero sugiero, simplemente no estoy haciendo propaganda de mis libros, pero sugiero que adquieras mi comentario al libro de Romanos si tienes ampliamente desarrollado todo eso que quieras. Que compres también, si te parece, otro comentario bueno como es el de MacArthur sobre Romanos y tienes ese desarrollo. Podría darte varios libros más, comentarios sobre Romanos. Newell, por ejemplo, que se utilizó mucho en la evangelización en tiempos de Moody, utiliza esos libros. El comentario a Romanos de Evis Carballosa, cualquiera de ellos te van a resolver este problema, pero es muy difícil una explicación tan amplia en el tiempo limitado del canal. Gracias por vuestra atención, seguimos esperando preguntas y en la próxima semana continuamos con nuestro estudio sobre el Espíritu Santo. Que el Señor os bendiga y os ayude a lo largo de este tiempo.